Bueno, a mí me tocó hablar sobre el cáncer de pulmón, soy del equipo 10. Bueno, ¿cómo se va a definir el cáncer de pulmón? Este va a ser un tumor maligno de estirpe epitelial, va a estar originado en el epitelio de revestimiento glandular del árbol bronquial. Aquí quedan expuestos todos aquellos tumores que vienen de territorios vecinos. La OMS va a dividir el cáncer de pulmón en dos clases, basándose en su biología, tratamiento y pronóstico. El primero es el cáncer de pulmón de células no pequeñas, que constituye al 80% de los casos. Este se va a subdividir en escamosos, como son los adenocarcinomas, los carcinomas de células grandes y los escamosos. Estos son epidermoides. Y tenemos también al cáncer pulmonar de células pequeñas. Bueno, las causas. Principalmente la causa es el tabaquismo activo. Este va a constituir al 85% de los casos, mientras que el tabaquismo pasivo al 5% de los casos. Aquí el índice tabáquico es muy importante y se saca el número de cigarros al día por el número de años de fumador entre 20. Nos va a dar el índice. Cuando es un índice mayor a 20 paquetes por año, es un factor de mucha importancia. Por otro lado, lo que es el radón, asbestosis, radiaciones, níquel y cromo son principalmente en la industria de la minería. También hay sustancias radiactivas que se da más por inhalación de gases. Bueno, en cuanto a oncogenes y genes supresores, tenemos a los de los adenocarcinomas. Aquí son las tirosinas sinasas receptoras. El principal es el EGFR. Este es el receptor del factor de crecimiento epidérmico. Aquí constituye del 10 al 15% de los casos. Tenemos al ALK, al MET, al RET, al ROS1. Tenemos al de serina, treonina sinasas. Principalmente aquí es el CRAS. Este va a dar origen a una proteína que participa en las vías de señalización celular, que controlan la multiplicación, maduración y la destrucción de las células. Este es el 30% de los casos, el BRAF el 2% y el PI3K el 2%. Los carcinomas epidermoides. Aquí tenemos a los de lesiones cromosómicas asociadas a los supresores tumorales. Estos se van a dar en los cromosomas 3P y 9P. Aquí la importancia es el CDKN2A, que va a dar origen a dos proteínas importantes que participan en la diferenciación celular, la división celular y la apoptosis. Estos van a codificar el inhibidor de sinasas dependientes de la ciclasa P16. En el cromosoma 17P, el TP53 va a dar del 10 al 50% de los casos. Al inhibirse se va a observar la sobreexpresión de P53. Cuando hay una amplificación, el factor principal es el FGFR1, que va a codificar la tirosina sinasa, el receptor del factor de crecimiento de fibroblastos. En los carcinomas de células pequeñas va a haber una inactivación casi universal de genes. Aquí el principal es el TP53, el cual da origen a una proteína que funciona en el control de división y destrucción celular. Y al RB1, que da una transformación del carcinoma de células no pequeñas al carcinoma de células pequeñas. También va a haber una pérdida del cromosoma 3P, una amplificación y los genes de la familia M y C. Bueno, los de origen celular y tisular. Tenemos a los de lesiones epiteliales morfológicamente precursores. Aquí vamos a tener a las hiperplasias adenomatosas atípicas. Estos van a ser mayores a 5 milímetros. Aquí vamos a tener la presencia de neumocitos displásicos que revisten la pared alveolar. Puede ser simple o múltiple. Y a los adenocarcinomas in situ. Estos son mayores a 3 centímetros. Las células diplásicas que crecen siguiendo los tabiques alveolares preexistentes pueden o no tener mucina intracelular. En las lesiones epiteliales morfológicamente precursoras, aquí tenemos a los adenocarcinomas con distintos patrones de crecimiento, como lo puede ser acinar, lipídico, el papilar, el micropapilar y el sólido. También a los tumores bien diferenciados con elementos glandulares evidentes. Lesiones papilares similares a otros carcinomas papilares
y a masas sólidas con glándulas y células productoras de mucina. También se va a ver un patrón lipídico que sigue a los tabiques alveolares de aspecto normal. Estos van a estar en la periferia. Y a los carcinomas epidermoides, aquí vamos a tener procedidos por una metaplasia escamosa o displasia en el epitelio bronquial. Va a haber también una queratinización de perlas escamosas y o puentes intercelulares. En las lesiones epiteliales morfológicamente, en los carcinomas de células pequeñas, las células relativamente pequeñas con citoplasma escaso van a tener unos bordes mal definidos, cromatina nuclear finamente granulada. A esto se le va a llamar el patrón sal y pimienta. O vamos a tener que no va a haber presencia de nucleolos. El tamaño menor va a ser de un tamaño menor al triple de un linfocito pequeño en reposo. Se origina de células progenitoras neuroendocrinas. En el carcinoma de células grandes, las células con núcleos grandes, nucleolos prominentes y citoplasma moderado. ¿Cómo van a ser los procesos fisiopatológicos? Aquí lo principal va a ser el inicio de la transformación celular. Aquí las células normales del epitelio pulmonar van a experimentar cambios genéticos o mutaciones. Esto por una interacción compleja entre factores genéticos, ya sean entre factores genéticos, ambientales o del estilo de vida. También como la exposición a carcinógenos, especialmente como les comenté, el tabaquismo va a jugar un papel muy importante en el daño y la transformación del ADN celular, del ADN de las células pulmonares. Luego tenemos la proliferación celular descontrolada. ¿Esto por qué? Porque ya se dio un cambio previo en el ADN, lo que va a hacer que las células que estén alteradas van a adquirir la capacidad de dividirse de una manera descontrolada. Porque los mecanismos reguladores del crecimiento van a verse afectados. Esto va a empezar a formar lo que es el tumor primario. Cuando se da la invasión local es que el tumor primario empieza a crecer y comienza a invadir el tejido y estructuras dentro del pulmón, principalmente las que se encuentran en la periferia. Bueno, aquí ya se da una metástasis, que es que las células cancerosas se van a empezar a desprender del tumor primario y van a viajar por el sistema linfático y el torrente sanguíneo a otras partes del cuerpo. Las áreas comunes de metástasis aquí van a incluir lo que son los ganglios linfáticos cercanos y otros órganos del tórax como lo es el corazón, el mediastino y el diafragma. Después de esto se da lo que es una angiogénesis. ¿Por qué? Porque las células van a necesitar nuevos vasos sanguíneos para facilitar su crecimiento y diseminación del tumor. Luego vamos a tener lo que es la evasión del sistema inmunológico. Aquí se van a desarrollar mecanismos para evadir la detección y destrucción por parte del sistema inmune. Esto se da más que nada por una alteración del reconocimiento del antígeno. Aquí las células cancerosas pueden modificar sus antígenos superficiales para evitar el reconocimiento y la destrucción por parte del sistema inmunológico. También pueden secretar factores inmunosupresores como citocinas y quimiosinas que van a inhibir la activación y la función de las células inmunitarias, como las células T y las células asesinas naturales, lo que va a facilitar su evasión. Mientras que algunas otras células cancerosas pueden inducir una apoptosis de las células T que empiezan a infiltrar el tumor. Así va a empezar a reducir lo que es la respuesta del sistema inmune. Bueno, el cuadro clínico. En el cuadro clínico tenemos principalmente las manifestaciones sistémicas que son más comunes, como la pérdida de peso, anorexia, fiebre, debilidad, dolor óseo, hepatomegalia y linfadenopatía. En el cuadro clínico general vamos a tener tos, dolor torácico, esputo purulento, esputo hemoptoico, disnea y jadeos. Bueno, en el cuadro clínico, ya con complicaciones locales por la misma afección del tumor, vamos a tener el síndrome de vena cava superior, una invasión del plexo branquial, algún derrame pleural, neumonitis por obstrucción bronquial y absceso pulmonar.
¿Cómo vamos a diagnosticar esto? El primer paso es con una historia clínica que tiene que ser demasiado acertada para que nos encamine al diagnóstico correcto. También puede ser una radiografía, tomografía, broncografía y las determinaciones biológicas. Bueno, en cuanto a la radiografía, vamos a observar nódulos sospechosos, obstrucción bronquial, erosión de costillas y tumoraciones. En el 50% de los casos se va a localizar en el lóbulo superior, el 20% se localiza en el lóbulo inferior y el 5% en el lóbulo medio derecho, mientras que el otro 25% en otros sitios, incluido el ilio. En las tomografías se van a observar aquí vamos a observar con mayor certeza la localización exacta del tumor, sus medidas y las estructuras que ya están siendo afectadas. Con la broncoscopía nos va a permitir una exploración endobronquial. Esto nos va a ofrecer una posibilidad de realizar una biopsia selectiva y también ver cómo está el tumor, a qué paredes está agarrado y tenemos una mayor certeza. Bueno, en el laboratorio, en el diagnóstico por medio del laboratorio, tenemos la biometría hemática, la cual se va a ver alterada, la función renal, en los marcadores tumorales tenemos al antígeno carcinoembrionario. Sus valores normales son menores a 2.5 microlitros por mililitro en no fumadores y en fumadores tiene que ser menor a 5 microlitros por mililitro. El cifra 21.1 tiene que ser menor a 2.75 microlitros por litro y la enolasa neuronal específica es menor a 14 microlitros por mililitro. El CA125, este es el factor específico para cáncer pulmonar, sus valores normales son menores a 35 unidades por mililitro. Bueno, las metástasis. Aquí las principales metástasis se dan en el otro pulmón, la pleura, ganglios linfáticos, en el hígado, cerebro, huesos y lengua. Aquí cuando ya se observa una tumoración, hay un agrupamiento, bueno, aquí ya hacen los tipos de cáncer y las metástasis se empiezan a observar a partir del estadio 4. Es cuando empezamos a observar ya metástasis. Ya estamos hablando de un cáncer que está muy avanzado. El tratamiento clínico tenemos el de cirugía. Este es en fases primarias, se valora la extirpación quirúrgica del tumor. Y en algunas ocasiones toda la parte afectada. Después tenemos la radioterapia, esta va a destruir a las células cancerosas y es utilizada en etapas primarias como complemento después de una cirugía. La quimioterapia va a eliminar células cancerosas. En caso de que el tumor no sea operable, se puede dar la quimioterapia para reducir el tamaño del tumor para que pueda ser operado. En la terapia dirigida, esta se administra cuando la causa del cáncer es más que nada por alguna mutación genética y se ataca directamente al gen. Bueno, también aquí para las células pequeñas tenemos principalmente la quimioterapia y radioterapia. Esta se da con cisplatino, etoposida, irinotecan y paclitaxel. Hay una irradiación craneal profiláctica. La cirugía se da en el estadio R0, que es una resección microscópica con margen negativo. También la radioterapia estereotáctica ablativa. En el tratamiento de células no pequeñas tenemos solamente la quimioterapia, que es el cisplatino, gemcitabina, mitomicina y fosfamida. También aquí se puede dar lo que es la inmunoterapia con durvalumab, que es un inhibidor PDL1, estadio 3 irresecable, y la terapia dirigida. En tratamiento paliativo vamos a tener lo que es el control del dolor, manejo de síntomas respiratorios, soporte nutricional, apoyo emocional y psicológico, un apoyo espiritual, gestión de efectos secundarios y una planificación avanzada de atención.
Aquí el tratamiento paliativo no solamente es para el paciente, sino también para los familiares del paciente o su núcleo cercano. Bueno, las principales fundaciones que ayudan con el cáncer de pulmón tenemos al Frente Unido por el Cáncer del Pulmón, Respirando con Valor, Juntos contra el Cáncer y la Unión Latinoamericana y del Caribe contra el Cáncer de Pulmón. En cuanto a la prevención, ¿cómo podemos prevenir nosotros? Es realizar campañas antitabaquismo, promover el uso de equipo de protección para la exposición a carcinógenos en el sitio laboral. No se le puede pedir a una persona que deje de trabajar, entonces, pero sí se le puede enseñar como cuáles son los mejores, por ejemplo, el uso de cubrebocas o mascarillas para que puedas bajar un poco su riesgo de estar expuesto a los carcinógenos. También promover el uso de estufas de leña en lugares ventilados, ya que no podemos ir con una persona y decirle ya no cocines en leña, pero sí le podemos decir, ¿sabes qué? Cocina, pero hazlo en un lugar que esté ventilado. Hay que promover el ejercicio cardiovascular, así como promover una alimentación saludable con el fin de evitar el sobrepeso. Y eso sería todo de mi parte. Gracias.